De mi parte, si Dios me tiene con vida y hasta nueva orden, estaré compartiendo por ahí cada 15 días. Vamos a ver, procuraré predicar cada 15 días de un libro de la Biblia. Pero ¿cómo te lo voy a predicar? Yo no voy a leerte todo el libro. Yo simplemente voy a decirte ventanas del libro. Te voy a decir el panorama del libro. ¿Para qué te voy a decir el panorama del libro? Para que tú te intereses en el libro y lo leas. Esa es la idea. Es como un vendedor de una casa. Puede ser que la casa tenga la puerta cerrada, pero si tiene buenas ventanas, si la casa tiene ventanas amplias, entonces ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decirle a la persona: mire más o menos cómo es la casa, y usted se asoma por la ventana, y al asomarse por la ventana dice: sí, es una casa muy buena. Entonces ya lo que te toca a ti es, con la llave, entrar a la casa y mirarla desde adentro. Cuando yo predico de un libro de la Biblia, te hablo solo de las ventanas, del panorama general, pero de ti depende que te metas al libro y lo empieces a leer bajo el panorama que yo te diga. En realidad, de los 66 libros que tiene la Biblia, solamente unos 10 libros son largos. Éxodo, Levítico fue uno de los que vimos, pero la mayoría de los libros se leen en 15 minutos. Escucha, mi hermano, en 15 minutos tú puedes leer un libro de la Biblia. Este libro de Efesios, que es el que yo te voy a compartir hoy, desde que lo decidí predicar, lo leí más o menos unas 15 veces. Uno puede leer Efesios en 15 minutos. Les invito a que después de que yo comparta el mensaje de la palabra de un libro, ustedes lean el libro. Hasta ahora hemos estudiado algunos libros. ¿Quiénes recuerdan cuántos libros hemos estudiado? A ver, los juiciositos que tienen en memoria de esos libros, ¿qué libros hemos visto? ¿Qué recuerdan? Ninguno. Job fue un libro. ¿Cuál otro libro? Levítico fue el otro. El año pasado vimos Hebreos. Se ha estudiado estos libros. Hoy quiero hablarles del libro de Efesios. Efesios es una riqueza increíble. De este solo libro, así como yo les dije, prediqué casi un año del libro de Hebreos. Efesios es igual. Incluso yo diría es mucho más rico en enseñanzas. Yo estoy seguro que podría darles enseñanzas de 2 años basados en el libro de Efesios cada domingo. Podría sacar 114 mensajes del libro de Efesios. Es una riqueza tan tremenda, pero lo vamos a mirar a nivel general. Yo le voy a decir en qué se resume el libro de Efesios. El libro de Efesios tiene 3 lugares. Y en los 3 lugares tienen 3 protagonistas, y los 3 protagonistas ameritan 3 verbos o 3 acciones. ¿Cuáles son esos 3 lugares? Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. No se te olvide este primer lugar, los lugares celestiales. El segundo lugar está en Efesios capítulo 4 versículo 1. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Uno dónde anda? ¿En el cielo o en la tierra? La tierra es para andar. Entonces dice: para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El segundo lugar que Pablo nos menciona es esta tierra. Usted aquí en esta tierra ande como es digno de la vocación con que fue llamado. Allá en el cielo está en los lugares celestiales. Pero resulta que entre cielo y tierra hay otro estado intermedio, y está en el capítulo 6 versículos 10 al 12. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 12. Mira lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los 3 lugares están ahí.
los lugares celestiales arriba, las regiones celestes en la mitad y la corriente de este mundo es esta tierra. Ahí están los tres lugares. En los lugares celestiales el autor, el protagonista principal es Dios. En las regiones celestes el diablo con todas sus huestes. Y aquí en esta tierra estarían los discípulos del Señor, que somos la iglesia, o yo lo llamaría los disidentes, los que no quieren estar en obediencia al Señor. Este es el libro a los Efesios. Capítulos 1 al 3, los lugares celestiales. Capítulo 4, 1 al 6, 9 es esta tierra. Y del 6:10 al 6:20 es las regiones celestes. En este esquema es que usted va a entender el libro a los Efesios. Mis hermanos, quiero decirles esto. Éfeso era una ciudad muy idólatra. Si usted va a Hechos, se va a dar cuenta que en Éfeso estaba el templo de la gran diosa Diana. Si había lugar donde había religiosidad, era en Éfeso. Dice que una vez Pablo fue a predicar allá, y como vendían templos de la diosa Diana, cuando Pablo empezó a predicar el evangelio, los persiguieron, se les opusieron porque les dañaron el negocio. Entonces se quedaron durante 2 horas gritando: grande es Diana, diosa de los Efesios. Era la ciudad más religiosa del Asia Menor. En esa ciudad Pablo empieza a predicar la palabra y se forma un grupo pequeño, pero allí el grupo empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se forma una iglesia. A esa iglesia es cuando Pablo le escribe la carta de los Efesios. A esa iglesia es cuando Pablo le empieza a decir: mire, yo quiero que comprendan esto. La historia es esta. La humanidad estaba en una corriente que, según la palabra, el príncipe de la potestad del aire. Miren conmigo Efesios capítulo 2. Mire la historia cómo se desenvuelve. Dice Efesios 2, 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de Cristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que está diciendo Pablo es esto: en este mundo había una corriente. ¿Qué hacen las corrientes? Arrastran, ¿cierto? Pero la corriente de este mundo, según Pablo, está siendo operada por el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, es decir, este segundo cielo. Hay poderes que manejan la corriente del primer cielo. En Génesis, cuando usted lee el libro de Génesis, dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos, plural, los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo Génesis? Que habían varios cielos y estaba la tierra. Pero cuando uno va a 2 Corintios 12, uno se da cuenta cuántos cielos son. Son 3. ¿Por qué? Porque Pablo subió al tercer cielo. Si hay un tercer cielo, hay un segundo y un primero. Esto es lo que dice en Efesios. En Efesios nos dice: allá en el tercer cielo, los lugares celestiales, está Dios. Pero en el segundo cielo no lo vemos, están las regiones celestes, opera el espíritu de los hijos de desobediencia. Y el primer cielo, puse un solecito aquí, es el que vemos. La próxima enseñanza que voy a dar en 15 días, si Dios lo permite, es basado en el libro de Eclesiastés. Se llama Cristianos bajo el sol de la noche y tiene que ver mucho con el sol. Por eso lo puse. No se lo pierda, y si quiere lo puede ir leyendo para que vaya entendiendo algunas cosas de esto. Pero mira, entonces son 3 cielos: el de la morada de Dios, en las regiones celestes, donde opera Satanás con sus príncipes y potestades, y bajo el primer cielo, que es esta tierra. Son 3 cielos y la tierra. ¿Qué pasa? El diablo crea una división. El cielo es separado de los otros 2 cielos. ¿Por qué? Porque hubo una rebeldía en el tercer cielo, y entonces el diablo es expulsado del tercer cielo, y el diablo empieza a operar en el segundo y en el primer cielo. Se crea una separación, y al crearse la separación,
Entonces Dios no se queda así. Dios dice: yo quiero volver a unir el primer cielo, el segundo y el tercero. ¿Y qué es lo que hace Dios? Entonces Él manda a su Hijo Jesucristo a reunir todas las cosas. Vaya, enseguida volvemos a leer Efesios 2, 1 al 6. Pero devuélvase un capítulo, devuélvase al 1, Efesios 1, versículo 9 en adelante. Efesios 1, 9 al 14. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. La palabra beneplácito significa buen placer. Bene de bien, plácito de placer. Entonces, según el buen placer de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo, atención al 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quieres entender Efesios? Efesios es la unión de esas tres cosas. Cristo vino a reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Mira lo que dice el 1:10. Así las que están en ¿dónde? En los cielos como en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Pero nota cuál fue el propósito del Padre. El Padre dice: allá en el segundo y primer cielo hay una división. Hijo, quiero que tú vengas y reúnas todas las cosas. Por eso en Efesios usted va a ver la palabra el misterio que fue revelado. ¿Cuál fue el misterio que fue revelado? En Cristo se unen todas las cosas. ¿Y cuál era la unión? Las que están en el cielo como las que están en la tierra, los judíos como los gentiles. Esa es una palabra clave en el libro de Efesios: unión, reunir todas las cosas. Volvamos al capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nota qué pasaba: en los deseos de nuestra carne, 1, haciendo la voluntad de la carne, 2, y de los pensamientos, 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de conocer a Cristo, tres cosas estaban siendo afectadas en los que vivían bajo este primer cielo. Número 1, la carne era la que dominaba. Segundo, la voluntad estaba rebelde. Y 3, el entendimiento, el pensamiento estaba enceguecido. Así éramos nosotros bajo este primer cielo: mente confusa, voluntad rebelde y apetitos de la carne dominando. Cuando Cristo baja, ¿y cuál era el resultado de eso? Era ser hijos de la ira. No había vida, había muerte. Porque cuando uno está en contra de Dios, jamás va a tener vida. Esa era la situación. La corriente de este mundo nos tenía esclavos, ciegos, nos tenía prisioneros y no había vida. Pero dice, entonces Cristo baja y nos da vida juntamente con Él. Y entonces nos saca de la corriente. Y mira lo que dice el 4: pero es un contraste. Había la corriente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Es interesante esto, con que nos amó, no con que nos va a amar, sino con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales. Mira esto, mi hermano. Estábamos en la tierra, estábamos en la corriente de este mundo, ajenos a la voluntad de Dios, siguiendo los apetitos de la carne, con el entendimiento entenebrecido. ¿Qué hace el cielo? El cielo manda a su Hijo Jesús, y no lo manda al segundo cielo, lo manda bajo el primer cielo, bajo el sol, y viene a esta tierra. Y lo que hace Jesús es que nos enseña el evangelio y nos redime. ¿Sabes para qué nos redime? Para sacarnos de la corriente de este mundo. Es como si Jesús dijera: yo ya no quiero que el mundo los arrastre, yo ya no quiero que el mundo se los lleve en la corriente. Como dicen por ahí, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Aquí es persona que no obedezca al Señor, se lo lleva a la corriente. Entonces lo que hace Cristo es:
yo vengo a este mundo y atención a lo que hace, nos sienta con Él en los lugares celestiales. Este sentar es muy importante cuando uno está sentado, cuando está en reposo, cuando uno está sentado, cuando está en quietud. En este momento ustedes están sentados. Entonces lo que hace Cristo es, allá en la corriente uno no se sienta, generalmente la corriente se lo arrastra a uno. Pero lo que dice Jesús es: yo quiero crear un pueblo diferente, que no esté llevado por la corriente, sino que esté sentado conmigo en los lugares celestiales. Entonces es lo que hace Cristo. Nos lleva y nos sienta en los lugares celestiales, y allá en los lugares celestiales nos da toda bendición. No dice algunas, dice toda bendición. Esto es importante, hermano, que tú lo entiendas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dice Efesios es: a ti te sentaron en los lugares celestiales, estás sentado. Entonces yo quiero que allá en la tierra andes como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Es decir, lo que recibiste allá en el cielo, reflejalo en la tierra en tu andar. Vamos entendiendo, Efesios. Es: aquí fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Ahora en la tierra vas a andar conforme a esa bendición espiritual que se te dio. Y yo ahora te voy a decir qué bendiciones te nos dio. Pero entre el tercer cielo y bajo el primer cielo, en la mitad hay una región celeste que se va a oponer. El diablo no va a querer que tú y yo nos conectemos con el tercer cielo. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú no pasemos de ese segundo cielo. Y ahí es donde el libro de Efesios dice: y en el segundo cielo resista firme y fortalezcase en el Señor. Ahí están los tres verbos. El tercer cielo, siéntate; en el segundo, resiste firme; y en el primero, anda como es digno de la vocación. Lo ven en el gráfico. Mis hermanos, esto es la vida cristiana. El Señor quiere que tú y yo, que estamos aquí bajo el primer cielo, entendamos las cosas del tercer cielo. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú entiendas que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, y que tú vivas sentado con Cristo Jesús en reposo, aunque en la tierra hay una corriente que nos quiera llevar, y que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo que están en las regiones celestes, que puedes resistir con toda la armadura de Dios. Ahí está en Efesios. Ay, pastor, ¿me explica la armadura de Dios? Léete el libro y después te vamos a dar cuenta de muchas cosas. Yo te estoy dando ventanas del libro. Yo te estoy diciendo el libro en su panorama general. Mira, mi hermano, Éfeso era muy religioso. ¿Por qué Pablo, a una ciudad tan religiosa como Éfeso, le habla esto? Porque la religión nunca une el tercer cielo con la tierra, nunca. La religión es el esfuerzo del hombre para agradar a Dios. Eso es lo que se vio en Génesis. El hombre peca. ¿Y qué es lo primero que hace el hombre para agradar a Dios? Cose hojas de higuera. Y cuando cose hojas de higuera, que era su propio esfuerzo, él se seguía sintiendo desnudo. Él se seguía sintiendo con miedo delante de Dios. Las hojas de higuera no le servían para nada. Cuando Dios se acerca, lo primero que Dios hace en Génesis, le quita las hojas de higuera y les pone pieles de animales. El Señor dice: es que conmigo se acercan a través de la redención, de la muerte de una víctima inocente. Para que tuvieran vestidos de piel de animal, tuvo que haber un animalito que muriera. Y el Señor les dice: no se me acerquen a mí a través de las hojas de higuera. Eso es religión. De hecho, la palabra religión en latín significa religare. Es volver a amarrar lo que se desató. Pero el hombre por sí mismo no puede ligarse con Dios. Las obras nunca pueden ligar al hombre con Dios, porque nuestras obras, por más buenas que sean, serán imperfectas. Pero Efesios, que nos dice: el único que puede unir el cielo y la tierra es Cristo. Y somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo dice Efesios 2, 8 al 9. Sino por la gracia de Él. El Hijo sí une. Ese es el misterio. Une el cielo y la tierra. Une judíos y gentiles. Une todo el cuerpo. El Hijo une. Entonces, lo que está diciendo Pablo, lo que la religión no puede hacer, Cristo sí lo hace. La religiosidad de Éfeso no une. Los ídolos no unen, nunca llevan al tercer cielo. Pero el evangelio sí nos lleva al tercer cielo. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué cosas, qué bendición recibimos
en el tercer cielo, desde que es toda bendición, no es algunas. Por eso usted ya sabe, aquí en esta congregación estamos enseñándole a la gente a saludarse de otra forma, no que Dios lo bendiga. ¿Por qué nos saludamos que Dios lo bendiga? Porque usted ya está bendecido. Nosotros, ¿cómo estamos enseñándole a saludar a los hermanos? Que Dios lo continúe bendiciendo, que sigas en la bendición de Dios. Y no falta el diablo que diga, pero no se le nota la bendición de Dios. Y usted le va a responder, es que aunque no se note, ya la tengo. Hay bendiciones que aunque no las veas, debes declararla. El libro de Ageo 2, 18 y 19, Dios dice, ustedes todavía no ven el fruto en el árbol, pero desde este día comencé a bendecirlos. Aunque no vea el fruto, ya está la bendición. Y así debe andar un hijo de Dios. Toda bendición espiritual. Ahora, ¿qué es toda esa bendición espiritual? Como les dije, hay tela para rato. Pero le voy a decir las 24 cosas. Hacia la carrera se las voy a decir que según el libro de Efesios ya tenemos. Número 1, somos santos. Efesios 1:1 dice a los santos fieles que están en Éfeso. Número 2, soy bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Número 3, soy escogido desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Número 4, soy adoptado. Versículos 1:5. Número 6, soy acepto en el amado. Efesios 1:6. Número 6, soy redimido, según el versículo 7 de 1. El número 7, soy heredero, según el 1:11. 8, fui escogido para la alabanza de su gloria, según Efesios 1:12. Número 9, soy sellado por el Espíritu Santo, según Efesios 1:13. Soy heredero y tengo poder, según Efesios 1:18 y 19. En mí habita la plenitud de Cristo, según Efesios 1:23. Soy vivificado, según Efesios 2:1. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, según Efesios 2:6. Fui hecho para que en mí se exhiba toda la abundante riqueza de Dios, según Efesios 2:7. Fui hecho para las buenas obras previamente preparadas, Efesios 2:10. Estoy cercano a Dios, según Efesios 2:13. Conciudadano de la ciudad de los santos y miembro de la familia de Dios, según Efesios 2:19. Soy el edificio edificado, según Efesios 2:20. Soy el templo del Señor, de Efesios 2:21. Soy morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. Copartícipe de la promesa en Cristo, Efesios 3:6. Proclamador de la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10. Soy luz, Efesios 5:8. Y soy un guerrero con armadura celestial, según Efesios 6:11 al 12. 24 cosas en Efesios nos dicen: esto eres, esto eres, esto eres. ¿Dónde se nos dio eso? En toda bendición en los lugares celestiales. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si esto eres, ahora anda en esta tierra como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Abran conmigo Efesios 4:1. Efesios 4:1. Mira lo que dice Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ahora que entiendes que recibiste en Cristo, ahora que entiendes quién eres en Cristo, ahora que sabes que está allá en los lugares celestiales y el cielo se une a la tierra, aquí en la tierra anda como es digno de esta vocación. Pastor, ¿y qué significa andar como es digno de esta vocación? En esta tierra te van a decir: nadie te quiere, nadie te ama. ¿Qué vas a decir vos? Él me amó, Efesios 1:6, desde antes de la fundación del mundo. En esta tierra te van a decir: usted nadie lo va a escoger y nadie lo va a seleccionar. Usted va a decir: ya fui escogido, predestinado en él, según Efesios capítulo 1:4. Y en esta tierra te van a decir: pero a usted no se le nota la bendición para nada. Toda bendición espiritual ya fue dada en mí, según Efesios 1:3. Pero es que usted no tiene fuerzas contra las potestades del infierno, según Efesios 6:10. Tengo toda la armadura celestial. Y empiezas a andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entiende lo del cielo para que andes acá en la tierra. Y cuando venga la oposición de las regiones celestes, entonces simplemente fortalecete en el Señor y esté firme en la vocación con que usted ya fue llamado.
Se lo voy a decir de una forma más linda. Cuando usted entiende lo que recibió en el tercer cielo, nada del segundo y primer cielo ya te moverá. Nada. Que si la izquierda se monta o no se monta, esto es del primer cielo. Yo estoy sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Que si viene el COVID o no viene, no importa. Yo estoy sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Que es que el diablo se me apareció y todas esas cosas, eso no importa porque yo estoy con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Si yo entiendo lo del tercer cielo, el segundo y primer cielo ya no me afectará. Me preocupa una iglesia que parece que no entendiera lo que recibió en el tercer cielo. Me preocupa una iglesia que no ha entendido esta unidad y que no ha entendido lo que tiene en Cristo Jesús. Cuando yo no estoy en Cristo Jesús, en Efesios 4 dice: ni deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, cuando yo no estoy entendiendo esto, le estoy dando lugar al diablo. Y entonces, claro, el diablo, el príncipe, la potestad del aire, con su corriente me va a arrastrar. Pero cuando yo estoy entendiendo esto, mi hermano, no hay diablo que me mueva. Por eso yo te dije, es una de las epístolas más maravillosas que yo puedo ver en la palabra. Entender quién soy yo en Dios. Cuando el hombre pecó, Dios no le dijo qué hicieron o por qué lo hicieron. Si tú miras en Génesis 3:9, la pregunta que Dios hizo es: ¿dónde estás tú? El problema no es qué hago, qué no hago. El problema es cuál es tu posición. Si yo sé que estoy en los lugares celestiales con Dios, no caigo de este lugar. No hay cosas aquí en esta tierra ni en las regiones celestes que me haga caer. Pero yo pierdo mi posición, pierdo todo. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Y entonces, en este andar de la vida, Pablo menciona tres cosas muy bonitas: templo, edificio y familia. Muy bonito. Voy a hablar del templo y después de la familia. Recuerden que Efesios se divide en tres partes: del 1 al 3 lo de arriba, del 4 al 6:9 lo de aquí, y del 6:10 al 6:18 lo del intermedio. Entonces, en el 4 lo que empieza a decir Pablo es esto: hay una diversidad de dones que precisamente Cristo dio, pero en esa diversidad todos debemos estar unidos, porque si Él unió todas las cosas, todos debemos estar unidos. Entonces lo que hace Cristo es esto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque esa es otra cosa. Ahí les dejo una tarea. ¿Qué hace el Padre en Efesios? ¿Qué hace el Hijo en Efesios? ¿Qué hace el Espíritu Santo en Efesios? En Efesios se menciona las tres personas de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora les voy a mencionar algo del Espíritu Santo que es hermoso, ya para cuando vaya a terminar. Pero mira esto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allá en el tercer cielo, dice: veo una gente bajo el primer cielo, bajo el sol de la noche, como vamos a ver en Eclesiastés, si Dios nos tiene con vida dentro de 15 días, que están en delitos, en pecados, están muertos, están en la vanidad de su mente. Entonces el Padre dice: hijo, ve y reúne todas las cosas y redímelos. Entonces el Hijo baja y nos redime. Pero entonces el Hijo dice: papá, yo voy a volver a subir allá. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién queda aquí? Entonces, ojo lo que hace el Padre. Y ahí es donde entra Efesios 4. El Padre dice: lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Lo que hace el Padre y el Hijo es: voy a dejar gente con habilidades para que el cuerpo allá crezca. Y entonces hay dos clases de gente con habilidades: los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. En este caso yo soy uno de esos. Son dones para edificar al cuerpo, a todo el cuerpo. Yo lo llamo dones generales para todo el cuerpo. Pero abre conmigo Efesios. Mira Efesios 4. Bueno, leamos desde el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Díganme, hermanos, ¿a fin de qué? ¿A quiénes? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea, ¿qué hace el Señor?
allá en esta tierra yo voy a formar una familia, allá en esta tierra yo voy a tener una iglesia. Yo necesito que haya gente que me entrene a la iglesia. Y Él da apóstoles, profetas, da para entrenar a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes aquí? Estoy entrenando a la iglesia, con todos los que están allá en el virtual. Pero la pregunta es, ¿para qué uno entrena a la iglesia? ¿Quiénes son los ministros en esa iglesia? Según Efesios, ¿quiénes son los ministros? Cada uno de ustedes. Wow, hermano, esto es una riqueza linda. Ministro no soy solo yo, ministro eres tú que estás allá en el virtual. Cada persona que pertenece a la iglesia es un ministro. Durante años la religión popular nos dijo: el ministro es el que se para acá, ustedes no. No, eso no es lo que dice Efesios. Efesios dice: todos somos ministros. Lo que pasa es que hay ministros que entrenan a los ministros. En el caso mío, soy un ministro que entreno a los ministros, pero todos somos ministros. Y Efesios nos dice que iglesia no es esto. Una de las cosas que estoy tratando de cambiar con el equipo de pastores y todos es, no, usted se nota esto. Nos vemos en la sede, nos reunimos en la sede, porque nosotros a veces decíamos nos vemos en la iglesia. No, esto no es iglesia, esto es sede, esto es iglesia. Iglesia es el cuerpo. Durante años la religión popular nos dijo 3 engaños que no son correctos. El primer engaño: ministro es el que se para aquí y los demás no. Segundo engaño: iglesia es el lugar, no nosotros. Y tercer engaño: el día del Señor es solo el domingo, los demás no. En la Biblia nos dice: el día del Señor son todos los días, un culto diario. Ministros son ustedes y iglesia somos todos nosotros. Eso es lo que dice Efesios. Entonces Él da dones para entrenar a los ministerios. Y atención, como es una familia, no solamente es una iglesia, sino es una familia. Un niño para crecer, ¿qué necesita uno darle a un niño para que crezca? Alimento y ¿qué más? No solo de comida crece un niño, y amor. Hay que darle amor y comida. Por aquí tenemos algunos pequeñitos, me imagino Berta, y esos niños no solo necesitan comida, también amor. Eso es la iglesia. A la iglesia hay que darle comida, que es palabra, y amor. Y mire lo que dice Efesios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, mi hermano, si Cristo vino a unir el cielo y la tierra, si Cristo vino a unir gentiles y judíos, que ese era el misterio que estuvo oculto por muchas generaciones, Él dice: yo también quiero que mi iglesia esté unida, que los dones no sean para competir, sino para complementarnos, y que todo el cuerpo bien unido, bien concertado, creciendo en 2 cosas: en verdad, palabra, y en amor, como un niño crece con verdad y amor. Que la iglesia tenga palabra, que la iglesia tenga amor. Una iglesia que tiene palabra y una iglesia que tiene amor es una iglesia que crecerá. El crecimiento no ha de ser un esfuerzo humano. El crecimiento es algo que se da naturalmente. No es tenemos que gastar un montón de cosas para tener gente. No, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, pero nosotros nos debemos preocupar que en este lugar haya palabra y haya amor. Y entonces el cuerpo crece y se forman los discípulos del Señor, el cuerpo, la familia. Y entonces, aunque estemos en la corriente de este mundo, la corriente no nos va a llevar. ¿Por qué? Porque estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estamos resistiendo a las potestades de las tinieblas en las regiones celestes, y estamos andando como es digno de la vocación con que hemos de andar aquí en la tierra. ¡Wow! ¡Qué belleza ese libro de Efesios!
¿Quieres entender muchas más cosas de Efesios? Te mostré las ventanas. Te toca a ti abrir la puerta y leértelo. Uno en 15 minutos se lee el libro. Yo antes de predicar este mensaje me lo leí por ahí unas 15 o 20 veces. De hecho, nunca me cansaré de leer Efesios. Es un libro tan rico, entender todo lo que Efesios nos dice. Ya entendemos por qué hay una lucecita en medio de las tinieblas. La oscuridad es la corriente de este mundo. Y ya entendemos por qué están estas tres franjas, son los tres cielos que se menciona en la Biblia. Y entendemos bajo el sol de la noche, que es la próxima predicación con la ayuda de Dios, por qué ese solecito ahí estamos nosotros debajo de ese sol. Pero la idea es que nosotros no vivamos bajo el sol, sino estemos conectados y sentados con Cristo en las regiones celestes, para que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En ese andar de aquí en la tierra, entonces se menciona cómo un esposo debe tratar a la esposa y cómo una esposa debe tratar al esposo. Cómo los papás deben tratar a los hijos y cómo los hijos deben tratar a los papás. Cómo los siervos deben tratar a sus amos y los amos a los siervos. Interesante que la primer manifestación de la vocación con que fuimos llamados se manifiesta es en casa. A mí no me digas cuán cristiano eres en el templo. A mí no me digas que estás andando en la vocación cuando vienes un domingo a la iglesia. La vocación con que fuiste llamados, el primer lugar se manifiesta en casa. Dime la clase de papá que eres, de esposa que eres, de hijo que eres. Y entonces esa es la primer prueba de si estás andando como es la vocación con que fuiste llamado. Interesante que es la familia. Pero también es algo interesante porque uno mira Efesios y se habla de la unión del hombre y la mujer. Y dice, se unen y son una sola carne. Efesios capítulo 5, 34 dice, grande es este misterio, pero yo lo digo de Cristo y su iglesia. Así como un hombre y una mujer se unen, no solo genitalmente, sino son un espíritu, lo que el Señor quiere es que la iglesia esté unida con Dios, del primer cielo al tercer cielo, en un solo espíritu, en una unidad, que en una comunión tan tremenda, que la corriente de este mundo no la arrastre. Para finalizar, Pablo pide Pablo dice, yo quiero que oremos así. Y yo quiero finalizar con las oraciones de Pablo y con las arras. Aquí estamos terminando. Y mira esto, y luego vamos a terminar con estos dos versículos grandes, el 2:10 y el 5:13 al 20. Esta es la gran conclusión. Esta es la gran conclusión. Dios da entonces tres herramientas para que la iglesia que está aquí en la tierra ande como sea digno en la vocación. La primera herramienta, los dones ministeriales generales, apóstoles, maestros, Dios nos da para que los edifiquemos a usted. Primera herramienta. Segunda herramienta, los otros ministerios, ustedes mismos, para que cada miembro crezca en verdad. Esa es la segunda herramienta. La tercera, la palabra, para que nos en verdad y en amor. Y la cuarta herramienta se llama Espíritu Santo. Wow. Mira Efesios capítulo 1. Ya estamos leyendo las últimas citas. Leámoslo desde el 9 para que lo entienda completamente. Efesios 1, 9 en adelante. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya saben cuál era el misterio. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y mira esta belleza, en él también habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí en esta tierra el Señor nos deja los ministerios generales, en esta tierra nos dejan los ministerios individuales, en esta tierra nos deja la palabra, pero nos deja una cosa más para que andemos como es digno de la vocación, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo acá? Las arras de nuestra herencia. Pregunta, ¿alguien aquí sabe qué son arras?
Eso, me gusta. Lo dice una mujer. Yo sabía que una muchacha joven no me lo iba a decir. Esto se utilizaba antes. Las arras eran unas moneditas de oro. ¿Quién las daba? ¿Quién las daba? Las moneditas. Las daba, ¿sabes quién las daba? Cuando había una pareja que se quería, entonces llegaba el muchacho y le decía a la muchacha: yo me voy a casar contigo, y mi anticipo de mi pacto de que me casaré contigo son estas arras, te las entrego. Era el anticipo del matrimonio, de la unión. ¿Sabes? Hoy en día es la argolla. Algunos se declaran: mi hija en estos meses ya se casa, y le dieron su argolla de compromiso, ya es la tercera. Ahí está feliz la muchacha porque ya le dieron las arras del matrimonio. ¿Qué es las arras? Es el anticipo del novio a la novia para decirle: me uniré estrechamente contigo, pero mientras me uno te dejo el anticipo. ¿Sabes qué es el Espíritu Santo? Son las arras del novio. El novio es Cristo, la novia es la iglesia. Y Él dice: yo voy a volver por ustedes, y ya no va a haber primero y segundo cielo, porque solo un cielo va a haber. Esto se va a acabar. Pero Él dice: mientras yo vengo, te dejo mi anticipo, y es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es el pedacito de cielo mientras llegamos a Él. Cuando tú tienes una bonita relación con Dios y el Espíritu Santo, Dios te da toquecitos de cielo. Ahí cuando estás adorando, ahora estamos alabando a Dios, sea la honra, sea la gloria, y vos te sentías en el tercer cielo. Pedacitos de cielo aquí en la tierra es el Espíritu Santo en tu vida. Por eso Pablo dice: debes tomar la palabra, debes andar en el Espíritu, debes andar en la vocación con que es digno, para que estés conectado con ese tercer cielo. Mira las oraciones de Pablo. Estamos terminando. Primera oración, Efesios 1:15. Mira lo que dice Pablo. Lo primero que Pablo dice en Efesios 1:15 es: por esta causa. Él ya habló todo lo de los otros versículos. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de orar, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mira lo que dice Pablo: para que yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ojo, las tres cosas que debemos saber: cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo dice: yo oro para que la iglesia entienda lo que se le dio allá en el tercer cielo, para que la iglesia entienda su posición en Cristo. Yo oro para que la iglesia tenga la sabiduría y sus ojos sean abiertos. ¿Qué tienen en Cristo? Tres cosas se resumen. Yo le mencioné 24, pero eso se resume en tres cosas: una herencia, una esperanza y un poder. Son las tres cosas que Él pide. ¿Qué es la riqueza? Lo que ya se nos dio. ¿Qué es el poder? Lo que yo hoy tengo. ¿Y qué es la esperanza? Lo que se me va a dar. Pablo dice: Señor, que los que están bajo el sol en el primer cielo entiendan quiénes son en Cristo, entiendan cuál es la vocación que tienen, que recibieron en Dios, que tienen hoy y que tendrán. Cuando yo entiendo esas tres cosas: en mi pasado se me dio una posesión, riqueza; en mi presente se me dio un poder; y en la posteridad se me da una esperanza, un propósito. Cuando yo vivo así, nada del primer y segundo cielo me va a mover. Pablo dice: alumbra los ojos de su entendimiento para que entiendan eso. Y mira lo que dice
la otra oración. En Efesios solo hay dos oraciones. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 20. Por esta causa, otra vez por esta causa, es decir, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Ves la unidad? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, otra vez aparece, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo ora: pido que la iglesia de Éfeso entienda estas verdades. Mi hermano, esta es mi oración, que entiendas el libro de Efesios. Cuando tú entiendes tu riqueza, tu herencia y tu poder, cuando tú entiendes que es estar sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales, cuando tú entiendes que eres ya amado, escogido, oh mi hermano, tu andar en esta tierra cambiará. Por eso el título: sentados con toda bendición para andar con la digna vocación. Sentados con toda bendición para andar como es digno en la vocación. Cuando entendemos eso, pastor, ¿cómo puedo yo entender esto? Número uno, léete Efesios. Ya ahí te dije las ventanas, ya te dije lo suficiente. Léanselo. Y léanselo no una ni dos veces. Léanselo no en una versión, sino en dos, en tres, en cuatro. Apréndanse. Ojalá pudiéramos aprendernos todo Efesios. A mí no me chocaría. Yo llevo años leyendo Efesios. Yo lo leí para esta predicación 15 veces. Pero mi hermano, si usted me dice: pastor, ¿cuántas veces has leído Efesios? Yo le puedo asegurar, en mis 38 años, yo estoy seguro que me he leído este libro más de 100 veces. Usted no sabe cuánto cambió mi vida, Efesios. Entender quién soy yo en Cristo me ayuda a andar en esta tierra. ¿Cómo lo puedes entender? No te quedes con las ventanas. Abrí la puerta y metete en el libro. Segundo, esto quedó grabado. Yo sé que es una predicación, predicar en 40, en 50 minutos, un libro entero. Antes estamos batiendo récord. Puedes volverlo a repasar. En el canal de la iglesia o en mi canal, Wilson Gutiérrez el Pregonero, está la predicación, la repasa las veces que sea. Este gráfico lo voy a montar en la app. Ahí bien la app, puedes verlo, lo monto de aquí a mañana y entonces el gráfico te va a ayudar mucho. Pero lo más importante que es, pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender, que abra tus ojos, que alumbre tus ojos del entendimiento. El Espíritu Santo, las arras que tenemos, que te dé entendimiento de todas estas cosas. Conclusión del libro. El libro presenta dos conclusiones, son muy importantes. Efesios 2:10. Mira lo que dice Efesios 2:10. Dos citas ya para terminar. Efesios 2:10. No creas que porque está en la mitad no es conclusión. Hay conclusiones que pueden estar en la mitad del libro. Mira lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó desde cuándo, de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que está diciendo esta conclusión? Desde el tercer cielo Dios planeó cosas para ti y para mí. Él las preparó de antemano. Fuimos creados para eso. Lo que nos toca es entender eso y andar en esas cosas. Es andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. De hecho, la palabra, el verbo andar, es un verbo que se repite mucho en Efesios. Entiende para que andes. Y la otra conclusión, Efesios 5, versículos 14 en adelante. Este es el último texto que quiero leer. Por eso los puse más grandes, para que pudiéramos resaltar ahí. Leámoslo desde el 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Lo del Señor se puede comprobar.
Muchos dicen son unos fanáticos, son unos religiosos. Yo les digo, obedece y comprobarás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No me llames religioso, fanático. De hecho, ayer le predicaba a los jóvenes esto, porque hoy salió una publicidad en la alcaldía de Medellín: si estás aburrido, mastúrbate. Eso es lo que está pagando la alcaldía. Yo les decía a los muchachos, la felicidad está en masturbarte. No, si así fuera, los jóvenes de hoy día vivirían felices, porque eso es lo que viven haciendo. Viven, ante los de hoy son más aburridos, porque les dije, no se dejen engañar por estas cosas. La verdad está más allá. Fuimos creados para cosas más allá que una simple masturbación o una simple relación sexual. Fuimos creados para un propósito divino. Está allá en los lugares celestiales. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Versículo 11. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahí está el gráfico, por eso alumbrando. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La palabra luz, alumbrar, es una palabra importante en Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Otra vez la palabra andar. Andar como es digno en la ocasión. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, que entienden estas cosas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Insensatos es sin sentido. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mira qué es lo que está haciendo la corriente del mundo con la gente. Les embota los sentidos, los embriaga con vino, con drogas, con placeres. Están embotados sus sentidos para que no entiendan esto, y viven en muerte. No viven, están muertos. Pero lo que dice aquí: nosotros no hagamos esto, aprovechemos bien los tiempos, entendamos la voluntad del Señor, seamos llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anda conforme a la vocación con que fuimos llamados. Pídele a Dios: Dios, yo quiero entender el libro de Efesios. Quiero saber dónde estoy sentado para saber cómo debo andar y cómo debo estar firme y resistir. Son las tres cosas: sentado, andar, firme y resistir. Tercer cielo, segundo cielo, primer cielo. Dios, el diablo, los discípulos. Tú decides. Que el Señor nos ayude a entender esta posición en Cristo. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor.